Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar allí. Hoy les voy a hablar sobre los mecanismos de defensa del ego, el por qué reaccionamos con una carga emocional ante ciertas personas y circunstancias y por sobre todo cómo liberarnos de este círculo vicioso de forma definitiva. Y es que en realidad los mecanismos de defensa del ego son simplemente unas formas de protección del propio ego cuando se siente disminuido, cuando se siente menos que el otro, cuando se siente insuficiente. La cuestión está en que el otro no es el problema, la amenaza no está en el otro no es el responsable de que yo me sienta disminuido. Es decir, la cuestión está en que el otro es un espejo de mis creencias, ¿sí? De mis propias proyecciones, de aquello con lo cual yo me siento identificado. Es decir, esos miedos, esas inseguridades que yo tengo simplemente se ven espejadas desde el otro, y entonces me molesta y me lastima cuando ese reflejo se me devuelve. Pero si yo sigo poniendo el foco fuera, intentando buscar la solución en distintas conductas a adoptar ahora ante esta circunstancia, ante esta persona, ¿sí? Lidiar con esto de forma momentánea, es seguir perpetuando estas formas del ego, es seguir perpetuando esa identidad falsa que llamo yo. La cuestión está en cambiar el foco desde lo externo hacia lo interno, si queremos decirlo así, ¿sí? En indagarme, en buscar quién es ese que se está sintiendo afectado, quién es ese que se está poniendo a la defensiva, porque en la medida en que yo me explore y explore el concepto que tengo del yo, eso se va a ir diluyendo por sí mismo, porque ese ego no es una identidad que vive dentro de un cuerpo-mente, es decir, es algo ilusorio, es algo adoptado, adquirido como conceptos e ideas a lo largo del tiempo. Son simplemente conceptos con los cuales me he identificado, condicionamientos, no es más que eso. Entonces no tiene una existencia propia, es lo percibido, es lo que yo estoy percibiendo sobre mí mismo, no es lo esencial a mí. Yo me he confundido con lo observado, me he confundido con lo transitorio. Ahí está realmente la fuente de todo esto. Entonces, la cuestión no es ir a los síntomas, la cuestión es darnos cuenta que hemos partido de una falsa premisa, de un falso concepto del yo, de un equivocado concepto del yo, del ego, de una identidad con la cual me he involucrado y que he seguido perpetuando y alimentando, y es esa la que justamente hace que se perpetúe a su vez el sentimiento de sufrimiento, ¿sí? De inadaptación, de inadecuación, de insuficiencia. Pero en la medida que me doy cuenta que yo no soy ese ego, es cuando me voy a liberar de forma permanente y definitiva de toda esta historia, de todo este círculo vicioso. Entonces la cuestión está en indagar qué es lo que soy esencialmente. Darme cuenta que mi experiencia directa me dice que aquello que es permanente en mí es lo esencial a mí. Es decir, cómo lo que es permanente en mí se va a derivar de mis pensamientos y de mis sensaciones y de mis percepciones que son impermanentes. Esto es un disparate. Y hemos vivido muchos de nosotros en un disparate por muchos años, considerando que somos ese cúmulo de pensamientos, ese cúmulo de cuestiones transitorias y cambiantes y variables. Porque si fuéramos eso, es decir, si fuéramos eso impermanente, nosotros no tendríamos el conocimiento de la continuidad del yo, tal cual como las estamos experienciando. Sería un yo partido que se acaba cuando esos pensamientos terminan y que comienza también cuando ese pensamiento se inicia, pero esa no es mi experiencia. Es decir, yo no me inicio, el yo no se inicia con el pensamiento que se inicia, o con la emoción que emerge, o con la experiencia nueva que estoy percibiendo. Hay algo que está antes del pensamiento que emerge, que lo está viendo emerger, que continúa cuando ese pensamiento está siendo observado y que sigue estando allí cuando ese pensamiento se diluye dentro de esa misma conciencia. Entonces, cuando yo me doy cuenta que además la naturaleza de esa conciencia, de esa presencia, es indivisible, siempre presente, es ilimitada, ¿cómo me voy a seguir identificando con lo carente, con lo limitado, con lo finito, con lo cambiante, con lo impermanente?
¿Cómo me voy a seguir sintiendo más o menos que alguien? Como si hubiera algo fuera de mí. No existe nada fuera de la conciencia. Yo no puedo llamarme yo, si no puedo tener conciencia de existencia fuera de la conciencia, fuera del conocimiento, de la percatación de mi existencia. Y esto lo podemos también detener el vídeo e indagar un momento en esto, si estamos comenzando en esta exploración y de repente esto nos ataja como una pregunta que nos descoloca, porque a veces cuando vivimos tantos años identificados con el ego, de repente todos esos condicionamientos no se caen de una vez, están muy anclados y hay algo en nosotros que se quiere atajar también a esto. Entonces, toda esta trampa de sentirme carente, disminuido, agrandado, limitado, miedoso, temeroso, todo esto va a ir diluyéndose por sí mismo, bajo la propia evidencia de la experiencia misma. Así que la invitación realmente es a que nos atrevamos a ir al origen del problema, no a los síntomas, no a seguir adoptando meras técnicas, creencias, conceptos, acumularlos, sino más bien ir abandonando cosas que ya no nos sirven porque nuestra experiencia real nos dice otra cosa. Así que bueno, espero que este vídeo como siempre les sea de utilidad. Si es así, te invito a darle like, también a suscribirte al canal si te apetece. Yo les deseo que tengan un día delicioso, estupendo, extraordinario. Les mando un beso y un abrazo fuerte. Chao, chao.